Sí, el tema de la inestabilidad de precios no responde a un factor como podría explicarse dentro de la teoría subjetiva de escasez o de oferta y demanda, sino que fue generado por una decisión de orden político, que tuvo como efecto, por supuesto, eh, problemas de abastecimiento, de transporte de los derivados del petróleo. Pero es importante que vean que las crisis que han sucedido en la historia económica del mundo, particularmente del mundo reciente, se dan en el mercado, particularmente en aquellos mercados especulativos de capitales, ¿ok? Tanto la crisis de los años 30, 29-30, como la del 2008-9, fueron problemas de Wall Street, que es un mercado de capitales de alta especulación, ¿ok? Sobre esa base, cuando les digo que acá, y es lo que estoy tratando de llevar a su conocimiento, es que cuando las familias van al mercado a demandar bienes y servicios para su consumo y las empresas van al mercado intermedio a buscar bienes intermedios, materias primas, ¿ok? Componen la demanda privada. Consumo de familias más inversión de empresas. Ahí tenés la demanda privada que se complementa con la demanda de bienes y servicios del gobierno, gastos de funcionamiento, ¿ok? Para operar, para que opere el gobierno, o el gasto público que ustedes conocieron ahí. Y aquí tenés la demanda global, el principio de demanda agregada. ¿Qué significa, colegas, y para que quede claro, qué significa un mayor incremento, ya sea en el gasto público, en la demanda pública, en el consumo público, ¿ya? O derivado a un flujo de dinero, economía, sino que viene del resto del mundo vía las remesas familiares, se incrementa la demanda de familias, ¿ok? Lógicamente, y esto es para que no lo olviden, lógicamente, las empresas van a producir más y para producir más van a usar factores de producción. De tal manera que solamente indicar una parte de que la inversión o el sustento del sector privado productivo, de que ellos generan empleo, eso va a depender del comportamiento de la demanda agregada. Si vos tenés más demanda en tu micronegocio, en tu emprendimiento, pues vas a producir más. Y ya el recurso humano que tenés ya no te da abasto, tenés que contratar más. Pero no estás contratando con el objeto de generar empleo, estás contratando para atender el incremento de la demanda, ¿ok? Que eso es fundamental. ¿Para qué? Para que ahora sí, por favor, me digan, yo se lo pedí a todos, me comenten en qué actividad económica invertimos los 10,000 millones de dólares que el inversionista está pidiendo que ustedes le asesoren, ¿ok? Que les permita la rentabilidad mínima de un 30% de utilidad después de impuestos. A ver, alguien meditó, pensó, tuvimos el fin de semana completo, incluido el lunes que no quise preguntar, pero ahora sí pregunto. Así que por favor, tienen la palabra, colegas, lo que hayan pensado.
Sí, Ludwig. Buenas tardes, antes que nada, ¿verdad, licenciado? Yo lo estaba pensando ese día y pues por lo menos yo me centraría en el área automotriz, ¿verdad? Porque es una de las que más tiene crecimiento a nivel nacional, principalmente en las reparaciones, que es una de las más representativas. Yo sí pensaba en esa área de como que una oportunidad, ¿verdad? Para poder emprender. Vemos que también varias empresas internacionales están involucrando en ese sector, ¿verdad? Especialmente en San Marcos, donde hay varias creo que hay una que produce como que fabrica retrovisores, algo así, limpia parabrisas. Entonces, por mi parte, yo me iría en el sector automotriz de parte, ¿verdad? Reparaciones, que es uno de los sectores que más contribuye en la economía nacional actualmente. Gracias, Ludwig. Ludwig sugiere que sea en la industria automotriz, particularmente en la producción de repuestos. Así es. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, licenciado, yo lo que he estado meditando fue que se invirtiera, digamos, en lo que es la industria del software, porque, bueno, no profundicé mucho en este sentido, pero sí llegué a ver un artículo donde se dice que Guatemala efectivamente sí produce software, no tanto como otros países, claro está, pero sí tiene un mercado de software. Y debido a que si bien se necesita bastante talento, ¿verdad? No requiere tanto, digamos, tanta infraestructura como otros sectores. Entonces, yo pues sí estaría pensando en construir empezar a invertir en el desarrollo de software a nivel nacional, ¿verdad? Crear programas gigantes, ¿va? Para poder empezar a iniciar con startups. Creo que hay algunas iniciativas como el TEC en Zona 10. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Brandon. ¿Alguien más, colegas? Víctor. Buenas tardes, gracias por el tiempo. Creería yo que con la cantidad de capital que se está invirtiendo sería una buena idea en la construcción, ¿verdad? Pues yo he visto que acá en Guatemala es uno de los sectores más fuertes el tema de la construcción, donde se presta únicamente servicios. Se hacen los contratos, se construye la casa y pues sí se genera una rentabilidad bastante alta, ¿verdad? Creería yo que en la construcción está la oportunidad y lo podemos ver también con la base y con esas carreteras privadas que están haciendo. Muchas personas se animan a invertir en esos proyectos porque saben que hay bastante rentabilidad en la construcción, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Víctor. ¿Algún otro colega o una colega, por favor? Bien. Para los que no están participando, colegas, ese es el quehacer del economista, pues. Solo se los dejo como sugerencia y es importante empezar a meditar por qué razón. Porque vos como economista debes de conocer qué tan diversificada está la estructura económica del país. Por supuesto que estamos asumiendo que hay un inversionista interesado. Lógicamente, el no tener el conocimiento de la estructura productiva del país, que a estas alturas ya ustedes conocen
el desarrollo industrial que tuvo Guatemala, o que tiene, si es que lo hay, el tema de la economía agrícola, los recursos naturales, las explotaciones, conocen desde el área común la producción tradicional, los productos tradicionales, los no tradicionales, ¿ok? ¿Y a qué voy? Durante los últimos 40, 50 años, si medimos el ciclo a través de la tasa real de crecimiento del producto, pues la tasa de crecimiento no pasa del 3.4, 3.5, 3.8. Ya. Tenemos que tener claro que ese indicador que genera el Banco Central lo hace sobre modelos estimados, no es que año con año se levanten censos industriales, censos agrícolas y que se sepa o se tenga información real de lo que produce Huehuetenango, Quetzaltenango, la estructura productiva de San Marcos, etcétera, etcétera, ¿ok? Sino que es estimada, entonces es un indicador lógicamente estimado. Y si le adicionas el ingrediente político, lógicamente no es un dato real, me quedo con eso. Pero no ha pasado de esa tasa de crecimiento. Significaría que es el potencial de crecimiento de la economía. Pero hemos visto, y ustedes mismos han comprobado en este momento con este ejercicio, que bueno, no es fácil encontrar o el tema del economista estudiar para tener fresco todos los datos, pero igual realmente no encontrás una actividad, excepto que en el tema inmobiliario, que tiene un efecto multiplicador, por supuesto, la construcción, el tema de la infraestructura pública, que ya hay inversionistas privados que decidieron invertir sus recursos para poder construir infraestructura vial en el país de forma eminentemente privada, ¿ya? Por el tema del incremento del transporte y los problemas que hemos tenido, que ahora para trasladarte en un país tan pequeño de un departamento a otro, pues dependiendo la hora ya el tiempo que se hacía antes de aquí a la antigua ahora se duplicó a 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas. Pero bueno, como economista, vos decís, bueno, ¿y dónde va? ¿Y qué hago? Máxime si no conocer la estructura productiva del país. Entonces tenemos que ir como un tope, como una tasa potencial de crecimiento en ese rango 3.4 y 3.5. Y escucha esto, que no lo vas a encontrar, o tal vez en algún texto, pero nadie te habla de esto. La tasa es de 3.5, 3.8, 4 si querés. Tenés que deducirle la tasa de crecimiento demográfico, la tasa de natalidad, para podérsela restar a la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento natural de la población. Y lógicamente, si está ingresando más población al planeta, a tu país, a esta parte del planeta, con los nacimientos anuales, lógicamente va a demandar ese nuevo ser, bienes y servicios. Se lleva parte del crecimiento económico, digamos, de forma natural, o para atender el crecimiento natural. De tal manera que si estamos en 1.5, 1.6, 4 menos 1.5, el crecimiento real es de 2,5. Entonces, la tasa de crecimiento potencial en un ciclo medido de 50 años te dice, bueno, hasta esto puedes crecer.
¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque ni tenemos a ese inversionista y no tenemos una oferta exportable o productiva que permita atraer por esa vía a ese inversionista, a no ser que al final del día pueda paliarse los intereses creados y que pueda permitirse la inversión en transporte de carga rapidísima como el Tren Bala, ¿ok? Que vendría realmente a generar un efecto en la economía importante en cuanto a términos de competitividad. Pero cuando yo hablo de esto, ¿dónde queda? Y aquí es la esencia de lo que yo quiero explicar. Que la alternativa está en el gasto público, particularmente en el gasto de inversión real. Y ahora la interrogante también, bueno, mire, pero ¿por qué el gobierno no destina o no logra ejecutar la inversión real que dice que se programa? Aquí viene la parte política o de economía política que debemos de comprender. La economía política tributaria, la debilidad tributaria, es que esta actividad privada, ¿ya?, busca pagar el menor impuesto. Y entonces ya podemos hablar de su facturación, de contrabando, ¿ya? Que son lo que yo les manifesté el otro día, 47,000 millones que no se dejan de percibir, ¿ok? 47,000 millones de quetzales. Dividirlo en 7.80, en 7.80 para que veas el tema en dólares y decís, bueno, eso podría ir al gasto público de inversión, Keynes, ¿ok? Demanda agregada, con efectos multiplicadores. Adicionalmente, ¿qué nos dice la economía política? Ya dije en la parte tributaria, que hay intereses creados que no dejan, perdonen, que no dejan que efectivamente se ejecute. ¿Por qué? El ejemplo está claro. El gobierno anterior dejó una serie de contratos de infraestructura. En algún caso, un porcentaje mínimo se ejecutó, pero se recibió el 80% de plata. Para que vos podás como gobierno, y esto lo tienes que saber como economista para asesorar bien, licitar nuevamente esta obra, tiene que terminarse el litigio, o la litis se llama en derecho, ¿ya?, que tienes que iniciar en contra de este que no ejecutó lo que tenía que ejecutar y que se le dio el dinero, o que devuelva el dinero. Entonces te vas a la parte del ordenamiento jurídico, la parte de justicia y los procesos civiles, porque por deuda no hay cárcel, y había que ver cómo a través del mecanismo transaccional que se da, ¿ok?, y los procesos en relación a la ley de contrataciones, que es obligación del Estado considerarlo para poder gastarse el dinero bajo, entre comillas, por aspectos de transparencia, etcétera. Bueno, podés, mientras no se resuelvan los tribunales, en los juzgados, y lógicamente es un proceso civil que cae en el ámbito del derecho administrativo. Entonces
Entonces el mismo sistema te está atando. Lógicamente hay una finalidad, por eso hablo de economía política, ¿ok? Bien. Espero hayan comprendido cómo acá ves el principio de la demanda agregada, cómo acá ves quién tendría mayor posibilidad de influir en el crecimiento económico. Hoy es a través con un efecto muy positivo, pero es a través del consumo de las familias con dineros que vienen del resto del mundo a través de las remesas. Hay un crecimiento en el consumo de familias. Ese es un crecimiento en la demanda agregada, que lógicamente demanda más bienes y como consecuencia se obligaría o a importar más o a producir más. Y aquí como economista vas a caer a la parte micro, bueno, cuáles son los gustos y preferencias, cuál es la canasta de consumo del guatemalteco, ya. No hay una inversión externa, directa o interna de esa estructura productiva ya existente. ¿Por qué? Porque va a depender cómo esté organizado el mercado. Si es una estructura monopólica, duopólica u oligopólica. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Hablar de teoría económica, tanto macro como micro. Y apenas estamos viendo esta parte a nivel global. Y vos ya pasaste hasta acá, creo que estás ahora en la macroeconomía 3. Ya llevaste 2 microeconomías. Ya llevaste las teorías o la historia del pensamiento doctrinario. Ya, bueno, ya venís preparado. Quise hacer el ejercicio, no estoy evaluando qué tanto traes en tu conocimiento, ese es eminentemente tu reflexión individual, pero de acuerdo al penso de estudios ya tenés ese conocimiento o deberías tenerlo, ¿ok? Si comprendimos esta parte, mis queridos colegas, empecemos a desglosar la economía pública. Y vamos a ir de lo general a lo particular, trabajando un poquito el tema de qué vamos a comprender por el término o el concepto de finanzas públicas, qué significa, cuál es la definición. En ese sentido, pido a un voluntario o voluntaria que le dé lectura a lo que vamos a iniciar a ver en la pizarra, por favor. Gracias, Brandon. Finanzas públicas. Hasta mediados del siglo XIX, algunos economistas trataron conjuntamente fenómenos que hoy en día son propios de la economía política como fenómenos propios de las finanzas públicas. ¿Por qué te hablé de economía política? Porque originalmente la economía estaba relacionada o incluido dentro de la filosofía y lógicamente dentro de la economía política, que es muy diferente a decir política económica, ¿ok? Y entonces vas a ir viendo que muchos aspectos de las economías mixtas, el problema no es de orden de política económica, sino que el problema se sitúa más en la economía política, ¿ok? Que tenemos que tener muy claro. ¿Para qué? Para adoptar las decisiones de política económica, ¿ok? Perdonen, colegas, tengo acá una
Bien, disculpen, colegas, pero era de una operación bancaria que hice el día de hoy y tenía que llamarme el banco, ¿ok? Bien. Entonces, como ven, está relacionado con el tema de la economía política hasta que logra separarse la economía de la filosofía y de la economía política, se convierte en una ciencia, al igual que el pensamiento financiero, toda la economía pública a través de las finanzas públicas, ¿ok? Sigamos, Brando. Con el objeto de conocer algunos aportes de los clásicos y de los teóricos actuales sobre la concepción de las finanzas públicas, presentamos los siguientes. 1. Es el conjunto de reglas y principios que determinan la manera de constituir, administrar e invertir el patrimonio público. Bien. El primer aporte de algunos teóricos del pensamiento financiero que empezaron a polemizar y aportar aspectos relativos a las finanzas públicas propiamente, lo sitúan, y vean esto, habla de reglas. Y cuando hablamos de reglas estamos refiriéndonos a las normas. Y habla de principios. Un principio, mis queridos colegas, es una guía. Alguien va a decir, sí, es el comienzo. No, es una guía que permite desarrollar cómo se deben constituir, sobre qué principios se va a administrar y sobre qué principios se va a invertir. Ojo, el patrimonio público. Lo que hoy estamos viviendo, comparado con mi generación, ¿sí? Y con la forma como se administraba las finanzas públicas, había un principio familiar, coloquial, sobre que el dinero ajeno, el dinero del pueblo, dinero ajeno, debe cuidarse más que el dinero propio. Con tu dinero vos puedes hacer lo que tú querrás, pero con el dinero ajeno debe, bajo principios éticos, morales, de responsabilidad, de honorabilidad, ¿ya? Administrar esos dineros, ¿ok? Y los principios técnicos, científicos para poder, cuando hablamos de constituir, no es otra cosa más que lo que vimos acá. Acá la forma como vamos a recaudar el IVA, ¿sí? A eso se le llama la política tributaria, ¿sí? Las medidas de política tributaria que me permitan disminuir todo lo que es evasión, elusión, contrabando, etcétera, para que realmente todos los agentes económicos colaboremos, porque ya les había comentado. Todo esto está controlado, y aquí viene algo muy importante, que espero, como economistas, pero te lo digo más como guatemalteco, cuando vayas y haces una transacción económica, el tema NIT o CF. Si tenés NIT, dalo, por favor. ¿Por qué? Porque el mercado, que ahora les está haciendo más difícil, pero con los impuestos indirectos, por la factura electrónica. ¿Ya? Anteriormente, cuando se facturaba manualmente, es donde uno conoce el mercado a nivel micro, en algunas consultorías relativas a
reducir los gastos o los costos de las empresas, ¿sí? Pues te das cuenta claramente qué era lo que hacían con las facturas cuando se llenaban a mano. Y entonces el mercado se quedaba o se estaba apropiando indebidamente de lo que nosotros pagamos por concepto de IVA. Si vos no pedís tu factura, ya, que ahora aunque sea consumidor final, pero es electrónica, tiene que estar en línea, ya sea con la SAT o con alguna empresa que preste ese servicio. Pero es importante, ¿por qué? Porque ya conoces todo el tema que estamos viendo de gasto, claro. Porque hay tanta corrupción, malversación, en otras palabras, muy groseras, pero es lo que hay, va. Robo de los dineros públicos, que es lo que estábamos viendo acá, patrimonio público. Y te comenté lo del mercado por el principio de que no hay corrupto sin corruptor. Y con un poquito de que recuerdes los principios que guiaron el pensamiento mercantilista fundamentalmente, ¿ya? Mira cómo allá, en el origen del Estado, quienes empezaron a darle plata al rey para que le quitara el poder al señor feudal y para que minimizara la influencia en el Estado de la Iglesia Católica, pues bueno, fueron los burgueses para el tema de poder ingresar a los feudos, los comerciantes. ¿Qué significa? Que en la medida que no se establezcan las reglas claras y los principios éticos y morales. ¿Y por qué hablo de esto acá? Porque lamentablemente en las doctrinas solo ven ustedes la parte económica y si algo vieron de la riqueza, la explicación de la naturaleza de la riqueza de las naciones. Antes de ese libro, el libro principal de Adam Smith, es sobre principios éticos. Por eso habló él de mercado perfecto. Porque cuando sustentas el mercado perfecto y logras explicarlo con un mercado en la realidad que funcione sin mayor intervención, y me imagino que en micro te lo dijeron o lo viste, pero para que tú puedas comprobar esto, tenemos los mercados cantonales. Cantidad de proveedores, sí. En la mañana, cantidad de gente que va a demandar. Cuando vos vas en la tarde, y lógicamente la demanda ya no es del mismo nivel que el de la mañana. Y vas a encontrar precios más favorables en la tarde que en la mañana. Ahí tenés, y cuando agarras un producto específico, ahí tenés la explicación del principio teórico del libre mercado de Adam Smith sobre esos principios éticos, ¿ok? Y si hablas de libre mercado, estás hablando de una economía perfecta, no de una economía imperfecta como se da en la realidad. Pero bueno, por eso hablo de que a eso se refiere en este pequeño aporte. Pero ¿qué nos dice otra persona? Otro teórico. A ver, Brandon. Es el estudio de los fenómenos y principios técnicos para la obtención y empleo de los fondos de los entes públicos. Si tú ves acá, este otro aporte
ya no habla de reglas, habla solo sobre el tema de algún fenómeno. Sí mantiene principios, pero le da un apellido técnico, específicamente para constituir, es decir, que es obtención, para invertir, que es empleo. Dejó de lado los principios y normas para administrar los pistos, ¿ok? Pero es un aporte porque lógicamente ya estaba hablando de fenómenos que se dan en el pensamiento financiero derivado al comportamiento o cómo están organizados los mercados, ¿ok? Sigamos, Brandon. Es aquella rama del conocimiento humano que estudia los principios abstractos, los objetivos políticos y las normas legislativas que rigen la adquisición, la gestión y el empleo de las riquezas requeridas por los entes públicos para la satisfacción de las necesidades públicas. Bien. Aquí ya tenés en 4 renglones y medio una definición del concepto de finanzas públicas mucho más integral, ¿ok? Ya es una rama del conocimiento humano, es una rama de las ciencias sociales, es una rama de la economía, ojo, dedicada al estudio de los principios, y lógicamente son abstractos, ¿sí?, que tienen relación con la adquisición, la gestión y el empleo. Entonces, si quisiéramos nosotros, o mejor no quisiéramos, si desarrollamos estos 4 renglones, vamos a llenar una página para poder definir las finanzas públicas, porque tenemos que decir qué son los principios abstractos, a qué se refieren los objetivos políticos y aquí, ¿qué hablamos cuando hablamos de las normas legislativas? Entonces, esto, colegas, me permite ahora sustentarles por qué está diseñado el programa del curso como está diseñado. Todos los aspectos teóricos que están guiados por los principios que tienen que ver con la adquisición, la administración o gestión y el empleo. Tienen que ver, y la parte relativa a las funciones fiscales que tenemos ahí, que es para lograr los objetivos políticos, y las normas, las leyes que regulan la adquisición, la gestión y el empleo. De tal manera que ahora comprendes por qué tienes que hacer una investigación sobre estas normas que tienen la regulación. Tú estás viendo cómo está desarrollado el tema a través del contenido mínimo del plan de estudios. Porque no podemos desarrollar un curso si no es a través de la forma cómo se va a organizar esa sociedad, sobre qué principios, cuáles son los objetivos y cuáles son las normas necesarias para que se haga efectivo en la realidad. Y ojo, muy importante, satisfacer las necesidades públicas. ¿Por qué? Ahora van a comprender por qué el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Y su fin supremo es la realización del bien común. Ojo, ¿para qué
vamos a recaudar estos pistos, independientemente del conocimiento teórico macroeconómico, ¿sí?, del efecto que va a tener el gasto y, lógicamente, el efecto que tiene también en el precio la existencia de impuestos. ¿Ok? Ojo. Pero estoy hablando sobre la base de estos 4 renglones y medio de todo el quehacer de la economía pública. De tal manera que con este esquemita ya debemos de tener claro qué es necesidad pública, qué es servicio público, el gasto público, el efecto, lo hemos estado hablando, y cómo vas a obtener los recursos, ¿ok? Adquisición o recaudación, administración o gestión de los pistos, el uso de los pistos. ¿Para qué? Para generar los bienes y servicios públicos que permitan satisfacer las necesidades públicas. ¿Por qué? Porque el fin supremo de la organización de la sociedad, donde la economía pública a través de las finanzas debe de cumplir determinadas funciones, como son, ojo colegas, necesidad pública. Desde que vimos la comunidad primitiva, había necesidad de seguridad. En aquel momento donde las guerras y los encuentros entre tribus, etcétera, de defensa, que son las funciones absolutas desde la creación. Una vez el Homo sapiens ve que puede defenderse y protegerse mejor de forma colectiva, queridos colegas, ahí tenés la piedra o la génesis, ¿sí?, de que habían necesidades públicas y que alguien las tenía que satisfacer. ¿Ok? Y ahí tenés los elementos de las funciones que empezaron a cumplir de forma privada los feudos del señor feudo. Luego viste los benditos reinos y la corona absoluta o el poder absoluto, ya, en la Edad Media. Y luego ves cómo empiezan a determinarse límites. Si las necesidades absolutas estoy hablando solo de 2, defensa y protección, me voy al estado gendarme, al estado policía, que era lógico por todas las amenazas que habían entre reinos, entre tribus, ¿ok? Pues originalmente tuvo que haberse dado de forma particular. Pero cuando ya el excedente económico que nos va a explicar el desarrollo del conocimiento sobre la administración de ese excedente económico y las normas comunitarias, en otras palabras, el derecho consuetudinario, pues, que conocemos ahora, las costumbres, particularmente, la forma como está organizada la comunidad primitiva, pues también se generó un conocimiento de que vamos a vivir colectivamente y mi derecho llega hasta que inicia el tuyo. Entonces empezó a generarse la normativa, aunque no de forma escrita, digamos, de la norma de vida, la norma para vivir y tener seguridad y tener defensa, ¿ok? Hoy, lógicamente, hay muchas más funciones porque el devenir, el desarrollo histórico de las sociedades, los cambios que se generaron desde la monarquía absoluta
hasta lo que hoy día conocemos como democracias, pues le fueron dando y surgiendo con el mismo desarrollo social, económico y político, otras funciones que debe de cumplirse. Pero en aquel momento, ¿de dónde se iban a obtener los recursos para poder dar seguridad y defensa? Ahí encontrás un elemento empírico de aquel momento, en aquel contexto de las finanzas públicas, ¿ok? Pero la cátedra espera que ahora tengas una visión y una comprensión ya de qué hablamos cuando se dice finanzas públicas. Y desde aquellos tiempos, particularmente del aporte de los romanos, que estaba, digamos, antes de los imperios romanos, pues lógicamente ya tenían que haber normas. Y cuando uno estudia derecho las encuentra en la historia, ¿sí? Así como encontramos en economía la tabla económica de Quesney, ¿ya? En derecho hablamos de la tabla de las normas de vida en aquellas comunidades antiguas. Lógicamente, esa relación, ese grupo colectivo, cuando se generaban litis o litigios o diferencias entre privados, ahí surge el derecho civil. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas. Pero te pregunto, ¿quién iba a cumplir la función para que podamos diferenciarnos nosotros a través del nombre? Ahí ves la necesidad colectiva de llevar registro y razón de que Pedro, Juan, Zacarías, Lucas, etcétera, se diferencian y son ellos porque existe un registro que así lo dice. El registro civil, a donde vas a sentar las partidas de nacimiento de tus hijos o a donde fueron tus papás a sentar tu partida de nacimiento. Es decir, a informar que vino una criatura al mundo y que ellos decidieron ponerle Juan Pérez Zacarías. Punto. Te estoy hablando de esto porque esto te da el significado de la importancia de la existencia, aunque no estábamos en un sistema capitalista, sino en una economía política antigua, de la época antigua, ¿ok? Pues desarrollaron todos esos aspectos que caen en el ámbito de satisfacer las necesidades públicas. Pero más quiero que lo veamos, la importancia de que existan ahora esos registros y que existieran aquellos mecanismos empíricos, ¿sí?, que los antepasados en la época antigua empezaron a llevar, y era lógico. Al señor esclavista, pues lógicamente le interesaba saber, si el Imperio Romano le interesaba saber qué población o de qué poblaciones era propietario. Roma, ¿no es cierto? Y para eso, pues había que llevar cuenta y razón. ¿Por qué? Porque era importante tener ese dato. ¿Para qué? Para fines de
el tema de los impuestos. Entonces, mira la importancia. Ve la importancia de conocerlo, pero vela en tu formación como economista, ¿ok? Bien. Brandon, por favor. Conforme la sociedad alcanza niveles mayores de desarrollo relativo, el gobierno a través de las finanzas públicas debe desarrollar otros imperativos, como lo es el mantenimiento del nivel de la renta nacional, su crecimiento, su justa distribución, estabilización macroeconómica para corregir los ciclos de la actividad económica, etc. A este estudio se le denomina finanzas funcionales o dinámicas. Que lógicamente ya estamos hablando de una ciencia. ¿Por qué? Que no es un conocimiento estático. Estáticamente, la obtención de los recursos para atender el gasto público que permitiera en aquel momento allá satisfacer la necesidad de seguridad, de defensa, que correspondía a un estado gendarme, no se veía que el gasto público tuviera un efecto mediante la satisfacción de las necesidades públicas. De tal manera que, al no considerarse ningún efecto, simplemente servía para dar seguridad y defensa. Significa que en aquel momento lo que se necesitaba era un estado policía, un estado gendarme, y que no tenía ningún efecto en la actividad que se desarrollaba en esos tiempos. ¿Ok? Lógicamente no había surgido la separación de la economía, de la filosofía y la economía política, mucho menos del pensamiento financiero o las finanzas públicas, o el desarrollo teórico de la economía pública a través de las finanzas públicas, que se convirtiera ya en una ciencia. ¿Ok? Aquí hablamos de un tema dinámico que va a permitir ver que efectivamente, aparte de satisfacer las necesidades públicas, debes de tener el cuidado de que no te genere inestabilidad en la actividad económica. Que no se genere inestabilidad en el sistema de precios. ¿Ok? Que son otras funciones adicionales a las originales. ¿Okay? Y luego, que ya vimos cómo aparece y platicamos el otro día sobre el tema de cómo surge el aspecto constitucional, sobre la pregunta que me hizo un colega de este salón, ya revisamos entonces que los límites a quien ejerce la autoridad o del gobierno como representante del Estado y los gobernados, porque como el gobierno como representante del Estado tiene la característica de imponer, ¿ok? Para evitar el abuso que se venía dando en las formas de gobierno que vimos anteriormente desde la monarquía absoluta, pues surgieron los derechos individuales que devenían del justnaturalismo, los derechos naturales, la vida, la propiedad privada, que ya vimos por qué surge la propiedad privada, ¿ok? La libertad, que son los derechos individuales, pero que posteriormente, cuando se destruyó y ya no había capacidad de satisfacer necesidades públicas porque la crisis económica de los años 30, que se agudizó con la Segunda Guerra Mundial, particularmente dejó a Europa en la vil calle, ¿ok? Y como consecuencia, Europa, y dejó a los países que no participamos en esa Segunda Guerra Mundial
con las economías totalmente contraídas. Y aquí espero que esté un colega que estudió conmigo desarrollo industrial. ¿Hay alguien presente? No lo voy a examinar, ahí está. Ah, Eliazar. Ok. Aquí vimos en desarrollo industrial el efecto que esa crisis y la Segunda Guerra Mundial, aunque Guatemala no participó, el efecto que tuvo en la economía del país. ¿Te recordás de algo, Eliazar? Para que se los contes a los colegas. Sí, principalmente el cambio en el modelo industrial nacional, en el cual ya se buscaba previamente, antes de las guerras mundiales, lo que buscábamos era producir cierto tipo de producto o de materia prima para que no lo comprara, pues obviamente estos países europeos, pero con ese proceso obviamente se modificó ese proceso industrial y la primera fase era obviamente que los mismos países pudieran producir ciertos bienes para el consumo interno, y en el caso de Guatemala, que tenía una demanda bastante corta, se planificó para que fuese todo a nivel Centroamérica. Entonces cada país de Centroamérica va teniendo su especialización en producir algún bien para que primero se diese el consumo interno, ¿verdad? O el modelo EASY. Muchas gracias, Eliazar, ¿ok? Acá el colega les comento sobre el modelo económico que surgió del desquebrajamiento del modelo económico vigente, producto de esos dos eventos. Y yo creo que ahora que yo les comenté esto, se van a recordar que ya lo vieron, pero tal vez no se los dieron de la forma integrada, que es una de las debilidades tristemente que veo. Pero bueno, solo sitúate en la colonia, que ya los conoces. ¿Se recordarán de algún producto antes del café que era importante y que era exportado por los españoletes hacia Europa, que explica cómo se organizó o la forma de organización de la producción y del desarrollo de este país allá en la colonia? ¿Qué se llevaron los españoles primero, pues, en otras palabras? No era esto de la cochinilla y la añil, pues antes. Perfecto, ok. Entonces vos conocés que vinieron y se llevaron los materiales preciosos. Cuando se agotaron los materiales preciosos y surge la industria en Inglaterra, textil, pues bueno, aparece el añil como un producto importante para poder darle color a esa industria textil. Entonces la producción se organizó alrededor de la cochinilla, alrededor de el textil. Cuando aparecen en Europa los tintes ya artificiales, lógicamente ya no nos compraron añil, pero surge interés y se organizó la producción y se organizó la sociedad alrededor de esa producción del café. Entonces el modelo económico, colegas, originario, y ya les pregunté, ok, primera forma de acumulación de capital, la tierra, fue el oro, la plata, perfecto. Luego la tierra para producir la cochinilla, el añil. Luego la tierra para producir el café. Y ahí conociste el latifundio, minifundio, pero lo que debemos de comprender es que el modelo económico se sustentaba en 1, 2 o 3 productos destinados a la exportación.
Y a eso se le llama modelo económico de desarrollo hacia afuera. ¿Ok? Hacia afuera. Ese modelo se desquebrajó con la crisis de los años 30 y especialmente con la Segunda Guerra Mundial, y Guatemala no participó. ¿Pero por qué? Porque ya no nos compraron esos productos de exportación. Y si ya no nos compraron esos productos de exportación durante la Segunda Guerra Mundial, lógicamente no ingresaron divisas. ¿Y con qué se importa, colegas? Con las divisas. Entonces hubo un deterioro en América Latina total, económico, y vimos unas cifras con los colegas de cuánto cayó el PIB que les puse Costa Rica, si te recuerdas, Eliazar. ¿Ya? Entonces, ojo, eso ya lo conoces. Yo me imagino que los de la noche lo tuvieron que haber visto también en desarrollo industrial y particularmente en el tema de desarrollo industrial. ¿Ok? Para luego darle, o sea, la respuesta a ese deterioro, la respuesta ahora, ¿por qué es muy vulnerable o se demostró que era muy vulnerable la economía de América Latina si seguía sustentándose en 2 o 3 productos de exportación? ¿Viste? Pues gracias, Ludwig. Y ahí es donde yo llamo a la reflexión. El poder lo tienen ustedes para poder exigir que desarrollen el contenido de esos cursos para que puedan ustedes tener una formación como economistas, pues. Porque si no conocías o no sabes cuáles son los modelos económicos aplicados, pero sustentando, pues bueno, muy difícil comprender el tema, ¿ok? Me fui un poquito para allá y es importante el nuevo modelo que surge, que es el modelo de desarrollo hacia adentro, ya no hacia afuera. ¿Por qué? Porque si seguíamos dependiendo de uno o dos productos, y ahora comprendés por qué dicen que cuando la economía internacional le da tos a los países de América Latina, particularmente los nuestros, nos da neumonía. ¿Ok? Que es un dicho coloquial. ¿Pero qué te está explicando? Que no se logró superar, aunque a través del desarrollo industrial, que era un desarrollo hacia adentro, se tuvieron resultados positivos porque, por ejemplo, después de la crisis de los 80, Guatemala no ha logrado llegar a la tasa de crecimiento que tuvo a finales de los años 60 y 70, que la tasa de crecimiento del PIB en esos años fue del 7%. Y en lugar de haber incremento de precios, paralelamente se dio una reducción de precios. Y entonces vos decís, bueno, ¿y qué hicieron allá? Pues ese es el objeto de que los economistas estudiemos para saber qué se hizo, por qué elementos, qué factores se conjugaron para que no se diversificara la estructura productiva de este país. Ahora entendés por qué hay que ir a conocer la economía política y por qué estamos como estamos ahora, ¿ok? Bien. Continuamos pues, don Brandon. Sin embargo, cualquier definición deberá de comprender las 3 tareas fundamentales de la actividad financiera del gobierno. Abarca 1. Obtención de recursos públicos. 2. Su administración y su empleo. Ok. Podemos cambiar las palabras para hacer tu propia definición, porque no te vas a casar con la que vimos. Yo expliqué la que vimos y desarrollé un poco la que vimos. ¿Para qué? Para que tú comprendas y puedas decir en tus palabras qué es las finanzas públicas. Para eso, el mínimo común es que no olvides normas y principios que guíen la
Recaudación, obtención de recursos públicos, técnicamente la recaudación tributaria. Su administración, que técnicamente se llama la ejecución del presupuesto, la ejecución del gasto, a la ejecución del gasto público. Y su empleo, ¿a qué está siendo orientado? ¿Ok? Si se está orientando más a atender gastos de funcionamiento y se está descuidando los gastos de inversión, bueno, ¿cuál es el peso relativo de cada uno de los en los que se divide el gasto público? Que tenemos gasto público de funcionamiento, de operación y gasto público de inversión. Pero ojo, las normas, esta obtención en tu comprensión debe ser acorde a la Constitución Política de la República, a la Ley General de Ingresos y Egresos de Presupuesto que desarrolla el tema de la Constitución, a las leyes específicas tributarias para el tema de la recaudación, el presupuesto de gastos, la ejecución, perdón, los principios de la administración del gasto. Hay una serie mejor dicho, contamos con una administración demasiado burocrática, por supuesto. Contamos con una administración que bajo el principio de transparencia y de combate a la corrupción, pues se llena una serie de pasos. Por ejemplo, en las instituciones públicas, una vez aprobado el presupuesto, se le informa el monto que anualmente le quedó a X ministerio, a X secretaría, ¿sí? Y se le pide en el momento de la ejecución del gasto que presente una estimación del monto financiero y qué va a ejecutar en los primeros 4 meses, lo tienen cuatrimestral. Entonces, ¿para qué? Para que el Ministerio de Finanzas Públicas le vaya dando los recursos para esos 4 meses. Pero hay un principio que dice que todo lo que no ejecutes del dinero que te asignaron en esos 4 meses va a regresar al fondo común. O sea, como una presión para que lo ejecutes o lo vas a perder. Ese proceso burocrático que está olvidando, colegas, está olvidando que ese patrimonio público es para satisfacer necesidades públicas. ¿Ok? Sobre esa base, se ve el árbol, mas no la selva, porque ¿a quién voy a ir a satisfacer? Ah, no lo ejecutaste, te lo quito. ¿Quién perdió? El que está ejecutando, ese funcionario que no es efectivo, o el consumidor final, perdón, no consumidor final, o la población a donde va destinado ese recurso para satisfacer una necesidad pública. De tal manera que lo que debe buscarse es principios que permitan recaudar de forma simple y al menor costo, en una administración totalmente simplificada, porque mientras menos pasos burocráticos haya, más control hay de la transparencia, ¿no es cierto? Más transparente sos. Me explico ahora. Venís como ministro de Finanzas y decís, mire, ministro de Salud, aquí está la plata para los 4 meses. Señor Contralor de Cuentas, por favor, vea, cumpla con lo que la Constitución le dice de que haya calidad en la ejecución de este gasto. Señor presidente, ya su ministro tiene los recursos, así que usted ya puede exigirle
los resultados sobre las metas que se hayan puesto en el área de salud. ¡Punto! ¿Por qué le va a decir, mire, regresa al fondo común? Si la Contraloría tiene que venir, que ejecute ese gasto. Y ojo, ese bendito Contralor, que aparentemente, bueno, ahí van a ver a quién ponen. Pues hombre, es el guardián de tu dinero, es el guardián de tu plata, es el guardián del patrimonio público y el pueblo debería de exigir. O sea, viste cómo como sociedad ni siquiera podemos exigirle, mire, usted es el guardián y a usted lo va a elegir el Congreso, personas que nosotros elegimos a través del sufragio. Así que por favor, deje estar y fiscalice que ese gasto llegue a satisfacer la necesidad pública, por Dios santo, carajo, ¿ok? Sigamos, Brandon. Otro aspecto importante de la actividad financiera del gobierno es su campo de acción con relación, acción con relación a la actividad que realiza el sector público, economía pública, y el sector privado, economía privada. Y ya lo tenés claro. Vimos el flujograma. ¿Qué efectos voy a tener yo en la economía privada con las decisiones fiscales que esté tomando? Porque tengo un ministro que no ejecuta. Ojo, la economía familiar no va a tener el satisfactor de su necesidad. Cuando cada vez que va a comprar sal, azúcar, paga el IVA. Cuando la Constitución establece claramente el que debe buscarse el desarrollo integral de la persona, o que la educación o que la salud es gratuita y obligatoria, etcétera, 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 te das cuenta que ese tipo de decisiones son contrarias al bien común, por Dios santo. Y quienes dirigen la cosa pública ni cuenta se han dado. Imagínate, sabrán los diputados algo de esto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Sigamos, Brando. El sector público comprende la economía del gobierno central, los gobiernos locales, las entidades autónomas y semiautónomas y las instituciones descentralizadas. La responsabilidad de este sector es de velar por los intereses generales de una comunidad, haciéndolos primar sobre los intereses privados. Ver artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y oiga esto, que se lo voy a leer para que vean, esta vez. No sé si ven Constitución Política de la República, ¿sí la ven? No, Lick, Miren, solo se ve eso. A usted sí lo miramos, pero la Constitución la está presentando, ¿no? ahora sí, Sí, Ahora sí. ahorita sí. ahora sí, va. Va. Es mini, pero es la Constitución. Te voy a leer el artículo 118 de la Constitución. Dice, principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo. Keynes, ¿no es cierto? ¿Viste? ¿De dónde sacaron esto? Y la equitativa distribución del ingreso nacional. Principio de justicia social. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados.
ojo, para la consecución del principio de justicia social o de que se genere la plena ocupación para obtener mayor riqueza o generar mayor riqueza de la nación, ¿ok? El gobierno debe de complementar esa actividad. ¿Qué vimos al principio, colegas, en la descripción del plan? Se parte de que en el sistema capitalista la economía, ¿sí?, es mixta, donde un sector o la economía pública complementará a la economía privada. Adam Smith, que era contrario totalmente a la existencia en aquel momento del Estado, por ese libro de principios de ética que tenía en el ámbito político, por los desmanes y el absolutismo del monarca en contra de la población indefensa, ¿no es cierto? Por eso escribió Adam Smith esa parte, ya, pero él decía, a pesar de que no le gustaba el Estado, entonces, ¿qué le queda al Estado? Todo aquello que no le interese la economía privada. ¿Ok? Sencillo. Pero se complementa el artículo 1 con un montón de artículos, pero quise mencionarles porque habla del régimen económico. Y entonces ahora tú ya sabes como economista que el principio que rige la actividad económica del país va a ser el principio de justicia social. ¿Por qué? Porque si no, no se alcanza el fin supremo que es el bien común. ¿Y por qué? Porque si vos dejas en manos del mercado todo, pues bueno, un medicamento, me imagino que alguna experiencia tienen ustedes, en su casa alguien tomará Aprovel por el tema de que son hipertensos, ¿no es cierto? Pues el precio de Aprovel acá en Guatemala, sí, es 185% más alto que el precio de ese mismo medicamento en El Salvador. ¿Ok? ¿Y qué haces vos como economía pública para que se cumpla ese principio de justicia social? Pues tenés mercados monopólicos, duopólicos. ¿Por qué? Porque tenés un contrato con la industria productora de exclusividad y vos sos el único que podés distribuirlo acá. ¿Y quién es el mayor consumidor o el consumidor que tiene mayor público? Ante el Estado. ¿Ya viste o vamos a ver el proyecto de presupuesto que presenten? ¿Cuántos ingresos se espera obtener de la renta nacional o de la riqueza nacional? ¿Ok? Bien. Fundamental. Ahora comprenden por qué es necesario que el economista conozca la legislación tributaria de este país y la legislación presupuestaria y la parte correspondiente a la actividad económica de la Constitución. Te aseguro que si no platicamos de esto acá, no sabrías que hay un régimen económico establecido en la Constitución Política de la República. ¿Ok? Bien. Y aquí tenés esto, que quiero terminar la clase con este pequeño gráfico. Y quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué percibís de esto? Sí, es una carga, ¿verdad? ¿Qué impresión te da? Y si podés explicar cualitativamente un cuadro numérico como este con una tendencia. A ver, en tus palabras, no te estoy evaluando, colega. Simplemente tenés que Es el empezar a aumento mover. Elíasar. de la deuda pública, ¿no? El aumento de la deuda pública, Por supuesto. que ahí se ve que pues ha ido aumentando desde el 2002.
o ha habido que sea Perdón, menor recaudación fiscal y para mantener ciertos servicios se han tenido que buscar otro tipo de fuentes, ¿verdad? Para que el Estado los pueda pagar. ¿qué más qué otra impresión te da, Elías, que tú tomaste la palabra? No sé, creo que esa es como la impresión general que me da, que va A ver, aumentando y obviamente esa deuda pública se va pasando a cada poblador, ¿verdad? A cada individuo de la población. Ariana, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, principalmente yo noto que desde 2012 hasta más o menos 2017, pues hay de 10.000 millones de quetzales, ¿verdad? Ya en el lapso de 2019 a 2020 ya se triplica ese cambio anual a ya más de 30.000 millones de quetzales, así que ahí me indica que fue por lo del el COVID, ¿verdad? Las vacunas, todo esto que surgió, que hizo que tuviera un aumento así de rápido, ¿verdad? En ese lapso de tiempo. Y pues obviamente la tendencia sigue en aumento, ¿verdad? Gracias, Ariana. ¿Algún otro colega u otra colega? Víctor. Gracias. Sí, como dice, la pendiente va aumentando justamente en el periodo del COVID y como dice ahí, opción de vacunas Sputnik es lo que podríamos interpretar como un gran robo, porque al final ni se usaron, están embodegadas y solamente se gastaron todo ese dinero y la población es quien tiene que cubrir esos gastos, ¿verdad? ¿Algún otro colega u otra colega? Bien. ¿Ves, colega, cómo en un gráfico hay una cantidad de información cualitativa atrás de estos números? Perfectamente viste que hay una tendencia de una curva positiva, ¿ok? Y que lógicamente va en aumento. Venía con un aumento, como bien dijo Ariana, de un monto, pero acá se dispara derivado a un problema extraeconómico. Hay que ver. Y por eso te puse la impresión de la gráfica. Cuando te digo que hay mucha información cualitativa, es el trabajo del economista. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los factores que se combinan que me explique el crecimiento? Porque tú venís y ves el gráfico y bueno, sí, mire usted, empezamos en 96 y en el 21 ya llevamos en 195. Si yo saco la diferencia entre estos dos y lo divido dentro de esto, puedo decir en términos relativos el crecimiento que ha tenido en los últimos, ¿qué? 10 años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿no es cierto? Porque en un periodo de 9 años, simplemente hace esa relación, ¿ya? Y 195 menos 95, digamos, son 100.000. 100.000 dividido entre el 96 ha crecido más del 100% en un año. Mira la información cualitativa. Y otro elemento, lo dijeron usted, que eso se vaya dando. ¿Quién paga los impuestos, colegas? La Nosotros. carga que eso significa para este pueblo, que mediante ingresos con un salario mínimo como el que tenemos por debajo del coste de la canasta alimentaria y que pagamos impuestos, ya se dice entonces que aún el que no ha nacido está por nacer, de aquella deuda que se contrató hace 18 años, 19 o 20 años, a ese plazo, a 20 a 25 años, no ha nacido o está por nacer y ya va a venir con una carga porque en el momento que pague impuestos, cuando tenga 18 años o trabaje como adolescente, va a tener que empezar a pagar los impuestos. No, ojo, no es nada más
sino saber, ¿qué les dije acá? El impacto que va a tener en la economía privada, en las familias. ¿Por qué? Porque ya vimos que las empresas tienen la posibilidad de recuperar el impuesto que pagan a través del incremento de precios de sus productos, porque el mercado lo permite. Pero nosotros cuando vamos y compramos para satisfacer nuestras necesidades, o los que tenemos una renta mayor a 60,000 al año, la parte mayor va a pagar el impuesto sobre la renta y no tenemos posibilidad de traslado. ¿Ok? Bien, colegas, espero que hayan comprendido esta parte ya introductoria del tema de las finanzas públicas para ir bajando nuestro análisis y conocer cómo se convirtió en ciencia. Les agradezco su atención. Hoy sí, los veo el viernes, creo que nos toca a primera hora. Hola, licenciado. Felicidades y feliz noche. Segunda Cuídense. hora. Esa es segunda hora. ¿A segunda o a primera? Segunda. Ah, perfecto. Sí, y yo les voy a pasar el link de la clase que hay que conectarse, chicos. Bien, colegas. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, licenciados. Feliz